vamos a dar principio para honrar el tiempo de los que llegaron temprano, ¿no? Amén. Mientras se van incorporando los hermanos que vayan llegando. Hermanos, pues es un motivo de alegría volver a saludarles por este medio. Quiero felicitarles por su constancia, porque hasta aquí han llegado. Y bueno, ya estamos por terminar nuestro último módulo, el módulo número 12. Quiero felicitarles por su continuidad y vamos a hacer el último esfuerzo para aquellos que tienen todavía pendiente algún reporte que entregar. Al final vamos a hacer una explicación de la asignación para calificar esta materia. Pero vamos a dar principio, hermanos. Les pido que entonces tomen sus lugares y vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene que enseñarnos en esta mañana a través de su palabra, y que su Espíritu Santo nos ayude a comprender su voluntad. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este hermoso día que nos das la vida. Nos has levantado, Señor, con salud, y queremos agradecerte por ello. Padre, hemos dispuesto en nuestra mente y nuestro corazón servirte, y parte de ese servicio es este tiempo que a ti entregamos como una ofrenda de adoración a ti. Queremos consagrarlo, Señor, a tu honra, que sea para tu gloria. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender los conceptos que están plasmados en tu palabra, las ideas que algunos hermanos también bajo su experiencia nos han compartido, y que todos nosotros en esta dinámica podamos ser estimulados al amor y a las buenas obras, y entrenados y capacitados para servirte mejor. Señor del cielo, tómanos en tus manos y ayúdanos pues en este momento, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de San Mateo y en el capítulo número 9. Mientras ustedes están abriendo su Biblia y en el capítulo número 9, permítame recordarle el objetivo de este módulo. Es el módulo número 12. Vamos entonces en esta mañana a reflexionar sobre algunos asuntos importantes, cruciales, pero todo ello va a estar enfocado en que logremos alcanzar este objetivo. Ustedes han estado ya en una comunidad tratando de abrir una obra nueva, o bien abrir un centro de estudio, un centro de predicación, una célula, un grupo pequeño. Independientemente del nombre que ustedes le asignen, las dinámicas, si ustedes se han dado cuenta a través del estudio y de la reflexión de estos módulos, las dinámicas son exactamente las mismas, porque aquí estamos hablando de una metodología para alcanzar a nuevos creyentes, para nutrir a recién convertidos, para discipularlos, y guardando dentro de esta filosofía de ministerio o estrategia de ministerio la multiplicación. Entonces son ustedes que han buscado a un mentor que les ha acompañado en esta hermosa experiencia. Son ustedes que están penetrando las comunidades, o en un hogar, o en cualquier lugar donde se reúnan para estudiar la palabra. Son ustedes que han entonces sido, a través de cada semana, poniendo ahí en sus reportes los contactos que han hecho, porque no se olvide, eso es bien importante. Una iglesia está compuesta de personas que han creído en el Señor Jesucristo. Y para que una iglesia crezca, entonces hemos de predicarles la palabra. Así es de que esta estrategia es también con el propósito de ayudar o de crecer, y se puede aplicar para el crecimiento de la iglesia. Tal es el caso de aquellos que administran
esta iniciativa a través de grupos pequeños o de los grupos llamados comúnmente también células, y que luego los invitan a la iglesia para reunirse en la adoración corporativa, ya como iglesia local. Entonces son ustedes que están allí en esos grupos, en esas comunidades donde están sirviendo. Así es de que el plantador de iglesias reconoce las necesidades espirituales. Ustedes saben cuál es la condición de cada una de las personas con las cuales tienen esos encuentros. Han de evangelizarles y luego han de discipularles. Mientras ustedes van en ese proceso, recuerde, usted va a tratar de identificar a hermanos dentro de ese grupo que tengan algunos dones espirituales que le capaciten, le ayuden a ser maestro, y usted le va a ayudar, que tenga don de liderazgo para guiar a un grupo, y entonces usted le va a ayudar, usted le va a asistir. Después de eso, entonces él continuará, y es la manera en que se va haciendo la reproducción, y de eso se trata. Este es el corazón de esta estrategia para la multiplicación. Entonces es como una iglesia puede crecer porque se multiplican las células. No vaya a caer en el error de que algunos han caído, de que este es mi grupo y no lo quiero soltar. No se trata de eso. Ese es su grupo, nútralo y ayúdelo a que se reproduzca y dele la libertad. Así como cuando usted, aquellos que hemos tenido la experiencia de tener un hijo, entonces le ayudamos a crecer. Pero llega un momento en el que ha madurado lo suficiente, y debe ser así, es la forma natural, para que él mismo tome cuidado de sí mismo. Y luego después vendrá entonces, dentro de la dinámica lógica de la vida, la reproducción. Entonces él también tendrá que entrar ahora en el proceso de ir creando y levantando a sus nuevos, a los nuevos pequeños, a los nuevos bebés, es decir, a sus hijos. Entonces, así es este asunto en el liderazgo. Este es el corazón de la estrategia, hermanos, para que haya una reproducción. Así es de que ustedes, como plantadores de iglesias, reconocen las necesidades espirituales del grupo al que le están ministrando. Pero no solamente eso, mientras les están sirviendo, logran también entonces un conocimiento de las necesidades físicas, las necesidades sociales, las necesidades materiales que ese grupo está teniendo en ese campo específico de trabajo. Entonces, cuando usted está consciente de esto, es precisamente lo que le permite desarrollar un ministerio más eficaz. Es decir, un ministerio más objetivamente. Desarrollar un ministerio que pueda atender cada una de estas diferentes áreas. Es un ministerio, y a eso es lo que le llamamos un ministerio integral. Así es de que, como resumen, como fruto del análisis de la comunidad a la que sirve, el plantador de iglesias reconoce las necesidades físicas, las necesidades espirituales, sociales y materiales de su campo de trabajo. Esto le permite desarrollar más objetivamente un ministerio integral. Hemos llegado entonces a nuestro módulo número 12, es el último, y quiero reflexionar con ustedes, hermanos, aquí en el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, perdón, hermanos. En el versículo número 35 de este Evangelio, el título que tiene esta porción de la Escritura en la versión Reina Valera es "La mies es mucha". O sea, la primera cosa que aquí se identifica entonces es el trabajo, la cantidad de trabajo que hay. En el título, usted lo sabe que estos son añadidos, o sea, esto no es inspiración divina, pero nos ayuda para el estudio de la palabra en cierta manera, aunque debo de admitir que en algunas ocasiones nos aparta del mensaje principal. Pero vayamos pues al texto. Dice
en este pasaje, cuando está describiendo el ministerio del Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Fíjese nada más, no era solamente algunas colonias, no era solamente algunas regiones. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. En mi experiencia ministerial he encontrado, y eso es válido, pero quiero decir que algunos tienen la preferencia por el evangelismo urbano, por la misión urbana. Hay quienes hasta se asustan cuando escuchan la palabra misión urbana. Ah, caray, yo no había escuchado que hay misiones urbanas. Piensan que las misiones es allá en los lugares remotos, allá en la montaña, allá donde nadie ha ido. Incluye, pero no es exclusivamente eso. Es a cualquier área donde usted vaya a evangelizar, en donde no se ha evangelizado, ese es un campo misionero, como lo puede ser los estudiantes en una universidad, los obreros en una fábrica. Entonces, en cualquier lugar, los empleados en una oficina, ahí es donde usted puede abrir estos centros de estudio bíblico de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que el ministerio del Señor Jesucristo era un ministerio integral. O sea, no era una sola cosa y la otra no. No era solamente dedicarnos a las misiones étnicas y abandonar las misiones urbanas, o dedicarnos solamente al trabajo en las ciudades grandes, pero también en las ciudades pequeñas. O sea, es un ministerio completo, un ministerio integral. Y dice que el Señor Jesucristo, eso era precisamente lo que hacía. Aquí, así es de que la Biblia nos dice muy claramente que recorría Jesús. Es el ministerio del Señor Jesús. Muchas de las veces también hemos caído en la trampa y la práctica que ha resultado un problema para el crecimiento de la iglesia, porque a veces nos centramos solamente en lo que hacemos dentro del edificio. Entonces, nuestro ministerio integral tiene que estar también identificado con esta palabra, con este verbo, que en este versículo da principio. ¿Y qué era lo que el Señor Jesucristo hacía? Dice, recorría. Es asunto de caminar, es asunto de visitar, es asunto de penetrar a las comunidades que no fácilmente llegan para acá a la iglesia a adorar. Entonces, un ministerio integral está caracterizado en la vida del Señor Jesús por una dinámica. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Involucraba a todos los núcleos de población. Abarcaba a todos. Entonces aquí están incluidas todas las edades. Es en el campo donde andaba. Era tanto a hombres como a mujeres. Incluía ahí los diferentes sexos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo va recorriendo las ciudades y las aldeas, es obvio que se va a encontrar entonces con personas de diferentes niveles sociales. Mientras usted penetra cualquier núcleo de población, sea en una ciudad, o sea en una aldea, en un pueblo, en una montaña, usted va a encontrar gente de diferente nivel social, pero también de diferente nivel educativo, educacional, cultural. O sea, implica absolutamente todo. Miren, amados hermanos, históricamente hablando, estamos conscientes que el evangelio en Latinoamérica inicia penetrando las clases sociales más bajas. Y permítame decirle, quien extendió mayormente el evangelio en América Latina fue la iglesia pentecostal. Gracias a Dios por lo que los hermanos hicieron. No compartimos algunas doctrinas que ellos creen, aunque no son básicas o fundamentales, no son cruciales para decir que no son nuestros hermanos, son nuestros hermanos.
Pero gracias a Dios por el trabajo que hicieron ellos de la predicación del evangelio. Pero el fenómeno social que se dio fue que por su mensaje, este mensaje tuvo mayor acogida en los grupos más desfavorecidos económicamente y por ende más desfavorecidos educacionalmente. De tal manera que ese efecto al paso de las décadas llegó a formar un criterio y un concepto dentro de la sociedad de que el evangelio era para la gente inculta, de que los evangélicos son una bola de ignorantes. Se empezó a formar ese paradigma, ese concepto, respondiendo a esa dinámica de penetración del evangelio a esos primeros grupos a los que se les presentó y donde hubo la aceptación. Porque aquel que no tenía para ir con un médico, pues acudía a lo único que le ofrecían, la oración, ¿sí? Entonces, hermanos, resulta que hoy en día el perfil de la sociedad ha cambiado. Y usted puede visitar los grupos étnicos allá en la montaña y usted se va a encontrar allí con profesionistas en los grupos étnicos. Entonces usted necesita estar preparado para atender a ese perfil de la sociedad que ya no solamente está en las ciudades grandes, pero también está allá en las aldeas. El perfil de la iglesia evangélica en México ha cambiado completamente. Ahora usted puede ver muchos profesionistas, no solamente en las áreas urbanas, pero aún allá en las aldeas. Entonces, hemos de estar preparados para predicar también a esos grupos. Mire, cuando yo me fui a la Ciudad de México para estudiar en aquellas décadas, yo no tenía otra opción, yo tenía que irme a la Ciudad de México a estudiar, porque en donde yo vivía no había una universidad, en Ciudad Mante, Tamaulipas, y porque donde yo estaba no había esa escuela, ni siquiera una universidad. Y yo no podía estudiar arquitectura sino solamente en la Ciudad de México. Era el único lugar donde el sistema educativo técnico ofrecía, en el Politécnico Nacional. Hoy en día hay universidades y hay escuelas por todos lados. Usted puede ir aquí, por ejemplo, en los pueblos aquí en Oaxaca y se va a encontrar con el tecnológico de la Mixteca, con el tecnológico y se los encuentra ahí. Entonces, estos grupos están teniendo más acceso a la educación. ¿Cómo vamos nosotros a alcanzarlos? ¿Cómo vamos nosotros a presentarles el evangelio? Amados hermanos, esto demanda un sentido de conciencia y que nos preparemos para eso, para poder presentarles un ministerio integral. ¿Qué implica el ministerio del Señor Jesucristo? Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Está hablando aquí del aspecto geográfico. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué dice el texto, hermanos? Dígame, por favor. Quiero escuchar su participación. ¿Qué dice el texto? Dos cosas, ¿se fija? Dos acciones. Tres. Enseñando. Son tres Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Son tres. 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 Tres acciones, tres verbos, hermanos. Este es un ministerio integral. Entonces, ¿cómo se va usted a preparar para predicar? Usted dirá, es que yo no soy pastor, es que yo no estoy al frente de un púlpito, es que para predicar ahí está el pastor. Yo quiero decirle que la palabra que está aquí traducida como predicar es precisamente esa palabra, proclaim, bueno, se lo dije en inglés, pero es eso, es predicar. Es comunicar las buenas nuevas, es dar a conocer el mensaje del reino. ¿Quién debe de dar a conocer el mensaje del reino? El discípulo del Señor Jesucristo. El ministerio del Señor Jesucristo era predicar. Acaba de terminar en esta semana una hermosa clase de la maestría
en donde un profesor estuvo precisamente enseñando estos aspectos de la predicación. Y los principios de la predicación y la enseñanza son los mismos. Y Jesús predicaba y enseñaba, predicando y enseñando. Y a lo mejor usted dice, pero yo ¿para qué voy a enseñar si yo no soy maestro de escuela dominical? Yo quiero decirle que todo discípulo del Señor Jesucristo tiene una sagrada responsabilidad, y esa responsabilidad es la de ir a ser discípulos. Y los discípulos no hay vuelta de hoja, se hacen enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Sí? O sea, esa es la manera de hacer discípulos. Entonces, en un grupo pequeño, en una célula, en una misión o en una iglesia en formación, no va a hacer otra cosa más que enseñar, predicar, hacer discípulos. Es decir, tiene que empezar evangelizándolos. Así es como la iglesia crece, con miembros. Los ha evangelizado, los ha discipulado, los ha asimilado dentro de la comunidad. Administre como administre, esta estrategia es una estrategia de crecimiento de la iglesia. Es una estrategia de multiplicación de discípulos. Es una estrategia de multiplicación de líderes. Es una estrategia de multiplicación de obreros que deben de estar involucrados en un ministerio integral, yendo a todas las comunidades en las áreas más apartadas. Mire, hermanos, en cualquier lugar donde usted se encuentre, póngase nada más a pensar, ¿cuántos años hace que llegó el evangelio a la ciudad donde usted está? ¿Cuántos pueblos existen en derredor de usted a no muchos kilómetros y no hay presencia de una iglesia evangélica? ¿No será que acaso tendremos que empezar a reflexionar y a trazar otras estrategias de penetración a las comunidades para que podamos llegar y se establezca una iglesia allí? Hace más de 150 años que el evangelio llegó aquí a México. ¿Cuántos años tendrán que pasar para que nosotros podamos tocar a todos esos poblados, a todas esas ciudades, a todas esas pequeñas aldeas, con la predicación del evangelio, con la enseñanza del evangelio? Y dice la escritura, sanando todo tipo de enfermedad. Es decir, porque hay enfermedades espirituales, pero dice todo tipo de enfermedad. Hay enfermedades espirituales, amados hermanos. Por supuesto que hay enfermedades físicas. La única sanidad para el problema de una enfermedad espiritual es el poderoso mensaje del evangelio, lo que usted y yo tenemos. Lo que usted y yo tenemos también la responsabilidad de compartir. Entonces, eso es lo único que puede traer la sanidad a las naciones. Hay necesidades, hay enfermedades espirituales. Nuestra sociedad está enferma. No importa cuál grupo sea. En las universidades, maestros, agitadores de grupos, en los sindicatos, en el gobierno, en cualquier área, mis amados hermanos, en las fábricas, en la industria. O sea, gente que está necesitada de conocer la gracia y el amor del Señor Jesucristo. Pero van cargando enfermedades espirituales, y solamente el Señor Jesucristo es el que puede traer sanidad y hacer nueva a las criaturas. Por supuesto que hay enfermedades físicas y todo eso se tiene que tratar también. El Señor Jesucristo hacía un ministerio integral, sanaba también a los enfermos físicos. Y no se diga las enfermedades psicológicas, emocionales. Por eso, los hermanos que toman en serio la responsabilidad de ser ministros del Señor se van a preparar para poder tratar estos asuntos que son reales. Consejería se llama. Para tratar las cargas emocionales de la gente que está desesperadamente buscando una solución a su necesidad. Y esto implica entonces un ministerio integral. Pero en el capítulo número 14, más adelante de este pasaje,
En el capítulo número 14 aquí de Mateo, más adelante en este evangelio, en el capítulo número 14, en el versículo número 1, mire, dice, en aquel tiempo, tengo mi cita mal, es Mateo 6:14, perdón. Mateo 6:14. Mateo 6:14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres, perdónenme hermanos, tengo equivocada la cita. Perdónenme por favor. Pero bien, el Señor Jesucristo, voy a hacer mención del texto mientras el hermano Jorge me ayuda a encontrarlo. Recordará usted que trajeron a muchos enfermos para ser sanados. 14:16, perdón, 14:16, Mateo 14:16. Mateo 14, versículo 16. Dice así, y saliendo Jesús, 14:16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Habían traído a muchas personas para ser sanadas. Habían escuchado del ministerio de Jesús, sabían que estaba allí, entonces se aproximaron, fueron, y dice la Escritura que cuando anochecía, o sea, había estado todo el día trabajando ahí con ellos, y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, Señor, el lugar es desierto, la hora ya está pasada, mira, ya es muy tarde, despide a toda esta gente, a esta multitud, para que vayan aquí a los pueblos cercanos, a las aldeas, y entonces ellos consigan algo que comer, para que compren algo. Entonces el Señor Jesucristo les desafía a los discípulos y les dice, denles ustedes de comer. Pero es mucha la gente, ¿no? Un niño con una fe tremenda, dice la Escritura que se acerca y ofrece lo que tiene. Y los discípulos entonces dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Amados hermanos, este pasaje bíblico nos muestra a nosotros que el Señor Jesucristo en un ministerio integral se preocupa también por las necesidades materiales. Le instruye a los discípulos a que tomen cuidado de eso, a que les den de comer, denles ustedes de comer. ¿Será que acaso hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo debiera de abordar estas necesidades sociales? Particularmente en los grupos o entre los grupos marginados, en donde hay niños que a veces se van a la escuela sin llevar absolutamente nada en su estómago. ¿Será responsabilidad nuestra dentro de un ministerio integral que la iglesia tomemos cuidado de estos aspectos? ¿Será que acaso hoy en día las palabras del Señor Jesucristo siguen resonando mientras vienen a buscar cierta clase de ayuda, tengamos también que darles y suplirles la otra? ¿Continuará habiendo gente? Por supuesto que sí. El Señor Jesucristo dijo a los pobres, siempre estarán entre ustedes. Las iglesias elitistas, amados hermanos, se olvidan de estas realidades, de estas necesidades. Pero es una responsabilidad de la iglesia local. A esto es a lo que nosotros llamamos el ministerio integral. Y lo vemos en la práctica del Señor Jesucristo. Tiene sus fundamentos muy sólidos. Lo vemos aquí al Señor Jesucristo una y otra vez haciendo precisamente esto. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos hablando de la base bíblica para un ministerio integral de la iglesia o de la obra, no podemos ignorar el papel central que juega la predicación del evangelio. Pero no podemos ignorar las otras responsabilidades. Pero mire, lo que hace el evangelio. Vayamos a Hechos capítulo número 19. Hechos capítulo número 19. Es el ministerio del apóstol San Pablo.
Aquí en el capítulo número 19 se nos habla de su ministerio en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Dice la Escritura que el apóstol San Pablo encuentra allí una situación conflictiva en aquella ciudad. Pero mire, dice que una vez él predicó el Evangelio, capítulo 19, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, porque el apóstol San Pablo había predicado el Evangelio, había servido, había ministrado, y había unos judíos exorcistas por ahí, ¿verdad? Que intentaban, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Y dice en el versículo 16 que había un hombre que tenía un espíritu malo. Y entonces en el versículo 16, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, o sea, sobre los judíos exorcistas, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es decir, Pablo estaba predicando y estos judíos exorcistas pensaron que podrían hacer lo mismo e invocaron el nombre de Jesús como si fuera un abracadabra, una fórmula mágica. Intentaron hacerlo. Y dice que los espíritus saltaron, o sea, estos hombres saltaron sobre ellos. Y esto fue notorio, dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como judíos, como griegos, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y como resultado de ese evento, dice, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Bien, ese es el contexto. ¿Qué es lo que viene después de este evento? Observe por favor lo que hace el Evangelio. Yo quiero que por favor observe lo que el Evangelio es capaz de hacer. Y muchos de los que habían creído, Pablo había predicado el Evangelio, se habían convertido las personas, sucede este evento con estos judíos exorcistas, ¿cómo brincan sobre ellos? Pensando que con solo invocar el nombre del Señor Jesús obtendrían el resultado que Pablo estaba obteniendo. Creían que era una fórmula mágica. Ese evento es usado por Dios para tocar la vida de aquellas personas que estaban observando aquel suceso. Ya escucharon el Evangelio. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, fíjese lo que hace el Evangelio. Muchos de los que habían practicado la magia, o sea, personas que anteriormente se habían dedicado a eso, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué es lo que el Evangelio hace? Transforma a las personas. Pero no solamente la transformación de un individuo. Dice la Biblia que el Evangelio, la predicación del Evangelio, transforma también las comunidades. Muchos vinieron e hicieron esto. Y yo quiero decirle que no quemaron 1 o 2 libritos ahí. La Biblia atestigua diciendo que tenían un valor de 50,000 piezas de plata. Hoy en día, eso sería el equivalente a más o menos a como está ahorita el precio del oro y lo que era una pieza en aquel tiempo. 50,000 piezas de plata, el precio de la plata y lo que era una pieza de plata. ¿Cuántas onzas pesaba una pieza de plata de las que están descritas aquí? Eso es el equivalente aproximadamente hoy en día a 4.5 millones de dólares. ¿Estaría dispuesto a quemar una biblioteca de ese tamaño?
Eso fue lo que ellos hicieron. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es potencia de Dios. Y cuando el evangelio entra al corazón de una persona, transforma a esa persona. Pero cuando el evangelio transforma el corazón de varias personas o de muchas personas, el evangelio transforma no solamente al individuo, a la persona, pero el evangelio transforma a la comunidad. Así es de que, amado hermano, Dios quiere utilizar su vida. Dios quiere utilizarle a usted para que ejerza un ministerio integral en donde predique el evangelio, en donde al predicar el evangelio las personas se conviertan y sean transformadas y las comunidades se pueda ver el cambio en ellas. Así es de que tenemos ahí ese gran desafío. Suple las necesidades personales, las necesidades materiales, pero transforma a las personas y a las comunidades. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Perdón, no alcancé a escuchar. Sí, hermano. Hermano Jaime. Bueno, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Jaime. Usted, hermano, este pasaje me recuerda mucho cuando hemos ido a trabajar a los ejidos. Sí. Aquí de Monterrey. Vemos cómo la gente, cuando va una con la confianza de Dios, Dios responde. Sí. Cuando uno está dudando, no pasa nada. Pero Sí. cuando uno va bien agarrar la mano de Dios, Dios hace cosas portentosas y milagrosas. Amén. Estamos trabajando en un pueblo que se llama Paredón. Y me acuerdo que esa vez, estaba un sol, creo que de 40 grados a todo lo que da. Sí. Ninguna sombra se veía, nada. Y el pueblo estaba muy contaminado, tanto murero, tanta magia negra, magia blanca, limpias, había todo. Sí. Y el pueblo estaba maldito por causa de ese tipo de cosas. Sí. Llega el evangelio ahí, con una campaña, llegamos nosotros, Sí. con el equipo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Recorrer el lugar, cómo estaba. Sí. Estaban todos donde ellos sembraban, estaba todo Sí. bien seco por completo, la tierra se levantaba, te pisaba, se levantaba cuando era bien feo. Sí. Y empezamos a platicar con la gente de ahí, cuál era su necesidad más apremiante, la lluvia. Sí. Bueno, Dios puede hacerle llover Sí. por la fe de ustedes. Ustedes están a buscar a Dios, ustedes no buscan a Dios, ustedes están buscando puro murero. Sí. Puro que macho, que puro que cuchillo, lo que sea, puro murero. Y Dios dice, por ir el camino es que tú me busques a mí. Y hermano, hicimos la campaña bonita, gracias a Dios, con mucha respuesta preciosa. Sí. Y al final, me acuerdo cómo juntamos a la mayoría de la gente que nos apoyó. Éramos como unos 50 personas. Todos en un terreno vacío. Dijimos, ¿saben qué? Vamos a pedirle a Dios por la lluvia. Sí. Me acuerdo la cara de ellos que miraban al cielo y con ojos de incredulidad. Pero ¿cómo va a llover si mira cómo está el cielo? Está todo y el sol estaba todo lo que va tremendo. Digo, usted confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Cuando oramos, yo lo reté y le dije, y el que no crea que Dios no puede hacer aquí llover, por favor, con todo respeto, sálgase de la fila. ¿Está bueno? Sí. Oiga, por 4 o 5 agarraron 50 estaban por un lado, huyeron del rato que le decimos, y vimos cómo Dios respondió bien bonito. Acabamos de orar ahí, y la gente decía, de bueno que estaba encargado ahí el pastor, él también tuvo mucha incredulidad porque no creía que iba a llover. Sí. Y bueno, usted crea, confía en Dios, Dios va a hacer la lluvia. Así que ya acá estamos, oramos junto con el pueblo, y ya, ¿saben qué? Vámonos porque ahorita ya viene la lluvia. Y la gente miraba, ¿y por dónde viene la lluvia? No Sí. se miraba ninguna nube por ningún lado. Sí. Los demás a cargar todas las camionetas ya, todo el equipo ya, todo yendo. Digo, y pastor, alguien que ahora que nos hablen cuando esté lloviendo. Sí. Sí, bueno, con todo gusto yo le hablo. Apenas me digo saliendo unos 6 kilómetros del poblado, Sí. empieza a llegar nube por aquí, nube por allá, nube por aquí, nube por allá. ¿De dónde la sacó Dios? ¿Quién sabe?
Sí, Y además, hermano, estaba lloviendo en la pura parte donde oramos, todo elegido ahí. sí, Estaba el agua, pero amacizada a todo lo que da, sí, con frenos y con radio y todo. Y la gente nos preguntaba, ¿de dónde vienes? De allá. sí. Pero ya nunca llueve. Bueno, ya está lloviendo, por la gracia de Dios. Bueno, nos regresamos todos. Y en la noche el pastor me habla a la casa. Dejamos el teléfono. Dice, hermano, ya tenemos de aquí 4 horas lloviendo a todo lo que da y esto continúa. Digo, bueno, sigo orando, pídele a Dios que siga lloviendo. Hace mucha falta la bendición de Dios para Sí. que la gente pueda sembrar. Sí. Hermano, dice que llovió 2 días seguidos, llovió a todo lo que da. El pastor emocionado, 2 días lloviendo muy bonitos y por la gracia de Dios. ¿Cuál fue digamos, el ejemplo de que hay que creerle a Dios? No le cree uno, no pasa nada. Hermano, bien bonito porque usted, la gente se quedó emocionada, se quedó conmovida de cómo Dios responde cuando la gente sinceramente le cree. Y eso es muy, ¿verdad? Precioso. Yo lo veo. Amén. Hermanos, qué hermoso testimonio. Les felicito, hermanos, por ese trabajo que ustedes como iglesia están haciendo. Y qué hermoso testimonio de la realidad de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos disponemos, hermanos, a hacer algo para su honra y gloria, el Señor va a manifestarse y va a bendecir todo esfuerzo. Cuando se está buscando que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido, sea ensalzado, sea glorificado, Él lo hará, porque Él sigue teniendo el control sobre la misma naturaleza. Él es el creador de ella. Y Él la utiliza y todo lo que Él hace, lo hace con el propósito de que el hombre pueda conocerle a Él. Sí, hermano. Hermano, muy buenos días. Mi nombre es Luis Garza. Que Dios le bendiga, hermano Luis. Igualmente, hermano, la palabra de Dios nos dice que el ministerio integral de Jesús implicaba predicar, enseñar y sanar. Sí. Usted mencionaba ahorita que tenemos que predicar y enseñar en la célula, en el grupo pequeño, y también mencionaba en la iglesia en formación. Ese término de iglesia en formación, ¿a qué se refería usted? ¿A una misión o una iglesia que tiene 2, 3, 4 años? Gracias. Ok, sí, mire, gracias por la pregunta, hermano, y sin duda alguna que esa expresión para cada quien tendrá un sentido o un valor diferente. Ese es un término nuevo, en la Biblia nunca vamos a encontrarlo, como tampoco el de célula. Entonces, cada grupo o cada iglesia, en la manera en que se organiza, le asigna una forma de identificarlo. Para algunos, una iglesia en formación significa una misión. O sea, no es todavía iglesia, se está formando, es un trabajo misionero, pero no ha pasado a veces por el protocolo que algunas de las convenciones regionales han asumido y han determinado que la iglesia, para ser iglesia, debe de ser organizada oficialmente por un grupo de iglesias que están en compañerismo y que la reconocen como una iglesia de la misma fe y orden. Entonces, a eso es a lo que le llaman iglesia en formación. Algunos que piensan que una iglesia no puede ser iglesia si no tiene ya las organizaciones básicas o quizá tradicionales que la iglesia tiene. Es decir, ¿cómo puede existir una iglesia si no tiene todavía un cuerpo de diáconos? ¿O cómo puede, nombrados oficialmente? ¿O cómo puede existir una iglesia si todavía no tiene organizada su escuela dominical? ¿O cómo puede existir una iglesia si todavía no tiene organizada la unión femenil o la unión de varones o la unión de jóvenes? O sea, esas son las estructuras de la iglesia, pero no de todas las iglesias, de algunas iglesias. Y los grupos que se conforman y se unen, que tienen ellos determinan cómo le van a llamar a esa nueva obra. No deja de ser una nueva obra. Entonces, llámese célula. Hay iglesias que no tienen células. Hay iglesias que solamente tienen células. Hay iglesias que no tienen escuela dominical. Hay iglesias que solamente dedican
el estudio de la palabra dentro de la dinámica de una escuela dominical organizada. Ninguna de las cosas es mala, o sea, son simplemente diferentes estrategias. Entonces, esto es un asunto de semántica. ¿Qué significa una iglesia en formación? Bueno, eso es una manera de identificar a un grupo específico dentro de un contexto de unos hermanos que han acordado que así lo identificarán. Pero en la Biblia no viene ese concepto, ni de célula, ni de grupo pequeño, ni de misión, ni de trabajo en formación. O sea, habla de los viajes misioneros, pero aquí nos dice Pablo que le está escribiendo a los hermanos en Éfeso, que eran la misión, o Pablo que le está diciendo a Timoteo, por esta causa te dejé allá para que tú corrigieses todo lo deficiente que hay en el trabajo misionero o en los grupos en formación, en los grupos pequeños o en las iglesias que están en formación, que todavía no tenían, entonces, pastores, para que establecieses pastores, para que establecieses ancianos. O sea, pero ya eran iglesias que estaban ahí, porque Pablo les está escribiendo una carta que está saturada de eclesiología, ¿sí? Entonces son asuntos solamente de semántica, hermano. Entonces, por eso yo decía, llámele célula, llámele grupo de estudio pequeño, llámele iglesia en formación, llámele misión, llámele como le quiera llamar, pero por favor evangelice, disipule, haga un esfuerzo intencional por reproducir el liderazgo, por entrenar a otros para que hagan el trabajo. Entonces, esa es la dinámica del crecimiento de la iglesia, o también la dinámica para la multiplicación de las iglesias. Y no hemos de desgastarnos en pensar que porque se le llama o se le pone tal nombre, eso es lo que va a dar resultado. Porque mire, hay quienes le ponen a las células simplemente células, otros ya no les llaman células, les llaman grupo pequeño, otros no les llaman células ni le llaman grupo pequeño, le llaman casas de estudio, centros de contacto, de conexión, les llaman silos, hay quienes les llaman silos, porque dicen que son los lugares para recoger la cosecha y luego la transportan a las bodegas generales, es decir, a la iglesia. Les llaman silos, están allá en el campo. Hay quienes les llaman zarzas, por ejemplo, que es el lugar donde Dios les habló, que eso es lo que significa una zarza ardiente, ¿no? Ardiendo, allá en Horeb, en la montaña, en el monte Horeb. Y cada quien lo identifica de una manera diferente. No deja de ser un grupo de estudio bíblico. Eso es. Espero haber dado respuesta a su pregunta, hermano. ¿Qué queremos decir con iglesia en formación? Pues es eso nada más. Yo, en lo personal, nunca he trabajado de esa manera, pero hay quienes así le llaman y no es que esté mal, ¿verdad? Pero es la manera en que lo identifican. Sea cual fuere la identificación, lo que interesa es el centro de lo que estamos haciendo. Evangelizando, discipulando, formando carácter en los nuevos discípulos, ayudándoles a que se desarrollen y impulsándolos a que hagan uso, estimulándolos a que hagan uso de sus dones espirituales con el propósito de que se involucren en la tarea que tenemos de alcanzar a este mundo perdido con el glorioso mensaje del Evangelio. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bien, si no hay pregunta o comentario, entonces vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo número 2. Ustedes recordarán, hermanos, que este libro al que estamos haciendo referencia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra la historia de la iglesia, es la naciente iglesia. Y aquí también podemos tener diferentes conceptos o diferentes interpretaciones. Hay quienes dicen
que la iglesia está desde antes de esto. Yo en lo personal no lo creo así. La iglesia del Señor Jesucristo da su inicio hasta la venida del Espíritu Santo. Cualquier grupo que se reúna sin la presencia del Espíritu Santo no es una iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús empieza entonces en el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no se fueran, que esperaran al Espíritu Santo, el cual les sería enviado, que esperaran ese poder de lo alto. La iglesia que no tiene el poder de lo alto va a fracasar. Así es de que, aunque esta no es una clase de eclesiología, ni es tampoco una clase de doctrina, el libro de los Hechos no es un libro teológico. El libro de los Hechos muestra la teología de la iglesia, pero no la explica. Es nada más los hechos, o sea, así sucedió. Este libro no fue escrito con el propósito de aclarar doctrinas. Este es un libro histórico, pero en él nosotros observamos la vida natural de la iglesia. ¿Era iglesia en formación? Para algunos pudieran decir sí, porque en el capítulo 2 del libro de los Hechos no había diáconos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos no había ninguna estructura dentro de la iglesia. Se estaba predicando el evangelio. Y lo que sí necesita cualquier grupo es la presencia poderosa del Espíritu Santo. El evangelio que ya nos ha sido dado, y entonces ese grupo predica lo que le ha sido dado, en el poder de lo que le ha sido conferido. Lo que le ha sido dado es el glorioso evangelio, y lo que le ha sido conferido es el poder de su Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dijo él, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así empieza el libro de los Hechos. En el capítulo 1 narra eso. En el capítulo 2 se menciona entonces el cumplimiento de la promesa y vemos a la naciente iglesia. Esa es mi interpretación. Aquí es cuando nace la iglesia. El Señor Jesucristo había hablado de la iglesia, pero la iglesia hasta aquí inicia. Anteriormente nosotros no podemos decir que el grupo que andaba con el Señor Jesucristo era la iglesia. Eran los llamados, eran los convocados, sí. Ese es el término en el Antiguo Testamento, en el hebreo Kaal. Llamados, una congregación llamada, sacada de fuera, para afuera. En ese sentido sí lo es. Pero bien, la iglesia del Señor Jesucristo, aquí en el capítulo número 2, hermanos, en el versículo 47, y usted observará, después en el capítulo 2, se lleva a cabo, ahí empezando en el versículo número 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, entonces ahí describe y se cumple la promesa. Después de eso, entonces Pedro hace la explicación de ese evento, de ese suceso, y usted podrá observar que la predicación de Pedro compone los elementos de lo que algunos teólogos le llaman el querigma. Está presentando aquí lo que es realmente el evangelio. Y eso está predicando aquí el apóstol Pedro, el evangelio. Y vea usted el resultado de la predicación. Y eso es algo que todos nosotros los pastores, los predicadores debiéramos de tomar muy en consideración. La predicación del apóstol San Pedro fue tan persuasiva que ocasionó en la mente y el corazón de los que estaban escuchando a que se hicieran una pregunta. Dice que fueron compungidos de corazón. Se compungieron de corazón. Muchas de las veces nosotros, amados hermanos, nos olvidamos de hablar al corazón. A veces hablamos solamente a la mente y nos olvidamos del corazón. Tenemos que llegar al corazón de las personas en nuestra predicación. Fue tan efectiva la predicación del apóstol San Pedro que está hablando
a la mente, porque les está haciendo conciencia de lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito y lo que ahora está sucediendo. Es decir, los está llevando a un punto donde los obliga a razonar. La fe y la razón no están divorciados. Los lleva a razonar. Es imposible, varones, que ellos estén ebrios, porque ustedes saben qué hora es. Dentro del contexto cultural, ellos sabían que a esa hora ellos no habían probado alimento y por consecuencia ellos no habían bebido vino. Entonces, ¿cómo podrían estar embriagados? Está haciendo uso de la razón. Les está llamando, está haciendo un mensaje a la mente, a la razón. Y esto fue lo dicho por el profeta Joel. Ellos habían sido instruidos por sus padres en el Antiguo Testamento. A eso iban a la sinagoga. Pero el mensaje de Pedro, amados hermanos, causa un impacto en el corazón de los oyentes, que les lleva al punto de decir, ¿qué haremos? ¿Sabe por qué? Porque cuando se predica el evangelio, se exige una respuesta. No es nada más para que la gente se vaya y ya. Es decir, que estamos obligados a extender una invitación. Yo aconsejaría que usted tomara en cuenta eso. Porque los profetas en el Antiguo Testamento, siempre que anunciaron el mensaje de Dios, le dijeron al pueblo lo que debían de hacer. Arrepentíos, les dijo Pedro. Los profetas les decían, arrepiéntanse para que vengan los días agradables del Señor. Había un llamado al arrepentimiento. No era solamente la proclamación del mensaje, pero apelaban a la voluntad de ellos. Y esto es lo que Pedro está haciendo. Como resultado entonces de la predicación del evangelio, de la gente que se compunge de corazón y que pregunta, ¿qué haremos? Porque una persona que escucha el evangelio, hermanos, no se puede quedar pasiva. Ha de tomar acción. Se demanda que haga algo. Y ellos fueron guiados al punto de que personalmente ya están preguntando qué es lo que deben de hacer. Y el apóstol San Pedro puntualmente les da la respuesta, les da la solución. Arrepentidos. Pueden hacerse muchas cosas, pero número uno, el mensaje de un ministerio integral, de la predicación del evangelio, en donde no se puede excluir jamás el asunto del arrepentimiento. Las personas tienen que arrepentirse. Arrepentidos. Después de eso, ¿qué viene? El bautismo. Se bautizan. Por eso creemos nosotros los bautistas, mis amados hermanos, que el bautismo es posterior a la conversión y no antes. Por eso nosotros no creemos en el bautismo de niños. Como algunas otras denominaciones, son nuestros hermanos, pues como el bautismo nos salva, ese no es un elemento crucial, fundamental, de vida o muerte espiritual. Pero la Biblia aquí muy claramente dice la prescripción. Bien. Así que los que recibieron su palabra, dice el versículo 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, era el grupo de los hermanos que estaban allá esperando. Eran alrededor de 120 y a ese grupo se añadieron como 3,000 personas. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia estaba haciendo? Este es nuestro enfoque. Esto es precisamente el ministerio integral. El ministerio integral en la iglesia primitiva. El ministerio que la iglesia empieza a desarrollar como la naciente iglesia. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? El Señor Jesucristo no les dijo específicamente, aquí está la descripción de lo que ustedes tienen que hacer. Pasaron el tiempo con el Señor Jesucristo, más de 3 años, y ellos simplemente fueron a hacer lo que vieron al Señor Jesucristo hacer. Un ministerio integral, como ya leímos anteriormente en nuestro pasaje, en el Evangelio de Mateo.
que no es el único, pero utilizamos ese. Pero en los evangelios ahí narra precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Esos son los evangelios, la vida y obra del Señor Jesucristo. Entonces, aquí la iglesia está haciendo precisamente lo que el Señor Jesucristo les mandó que hicieran. No se vayan. Y luego va a venir el Espíritu Santo. Entonces, varones judíos que están mirando al cielo, ¿por qué se quedan ustedes aquí? Empiecen a hacer la tarea, vayan ahora y háganlo. Y ellos salen y empiezan a hacerlo. Y mire, aquí está la iglesia, hermanos. No hubo una reunión para tomar acuerdos. No lo hubo. ¿Sabe por qué? Tiene que quedar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Y debe de reflejarse en nuestra práctica. Cuando nosotros tenemos una clara concepción de la cristología, y para los primeros discípulos no había duda, había una cristología bien definida, bien clara, sin duda alguna, que ellos dispuestos estaban a dar su vida, porque decían, Cristo es Señor, Cristo es el Señor. La cristología para ellos fue lo que definió completamente todo. La cristología dicta la misionología. Y tenían una misión que cumplir. Y la misionología dicta la eclesiología. Es la manera en que se organiza la iglesia para cumplir con la misión, porque ha entendido que Jesucristo es el Señor y tiene un mandato que cumplir. Así es de que la estructura ha de responder a facilitar lo que la iglesia por naturaleza tiene que hacer, debe hacer. Hoy en día es la eclesiología a veces la que dicta lo que se tiene que hacer. No es la cristología, no es la misionología. Para la iglesia naciente, mis amados hermanos, era muy claro el concepto de la cristología. Cristo es el Señor. Él nos envió. Ustedes se deben de callar. Los vamos a meter a la cárcel. Nosotros no podemos callarnos. Cristo es el Señor y nosotros tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que vivir, tenemos que hacer lo que Él nos mandó a hacer. Hasta aquí vemos nosotros entonces a una iglesia haciendo un ministerio integral, porque vieron al Señor Jesús. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Número uno. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Punto. Amados hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer como iglesia en un ministerio integral, no dejarnos seducir por ninguna otra doctrina, sino la doctrina que predicaron los apóstoles, que la recibieron del Señor Jesucristo mismo. No hay nuevas revelaciones, no las hay. No hay nuevas doctrinas, no hay otra. Es la doctrina del Señor Jesucristo la que está aquí plasmada en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso hemos de conocer su palabra. Y dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así es que cuando usted está haciendo un ministerio integral en una célula, en una iglesia en formación, en un grupo de conexión, otra vez, llámele como le quiera llamar, o una nueva iglesia que esté plantando, llámele como le quiera llamar, enseñe la palabra, predique la palabra, comparta la doctrina, la única que hay, la que está en la palabra de Dios, la que los apóstoles predicaron, la que recibieron del Señor Jesucristo, porque los envió a que enseñaran las cosas que Él les había enseñado. Hoy en día, mis amados hermanos, los púlpitos están infectados enseñando tantas cosas que escuchan de los ungidos, de los nuevos apóstoles, de los iluminados que aparecen en cada esquina. Es la palabra de nuestro Dios.
Es el evangelio, es el que tiene el poder de Dios para salvación. No somos nosotros los hombres los que tenemos el poder. El evangelio es el que es potencia de Dios para salvación. Y eso era lo que la iglesia hacía, predicaba. Perseveraban los hermanos entonces en la doctrina de los apóstoles. En el crecimiento, perdón, en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. ¿Y en qué más? ¿Y en qué más? No escuché, está aquí apagado. Oraciones. Y en las oraciones. Y en las oraciones. Hermano, no hay vuelta de hoja. O sea, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que promover la doctrina sana, perseverar en la doctrina. Perseverar es continuar, es no apartarse, no es de salir con situaciones novedosas. Perseverar nada más en la doctrina. No hay nuevas revelaciones, es nomás perseverar en lo que ya se nos ha sido dado. En la comunión unos con otros, debemos de fomentarla. Hemos de quitar cualquier cosa que impida el que podamos tener buena comunión, no solamente dentro de la iglesia con los miembros, pero con los hermanos que están fuera, en otras comunidades, en otras iglesias. Hemos de buscar tener relaciones sanas, relaciones saludables. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Partimiento del pan. La celebración, hermanos, de la cena del Señor. Y en las oraciones. Aquí identificamos entonces nosotros un fenómeno. Es una extensión, amados hermanos, hacia arriba. Es un crecimiento devocional de la iglesia hacia el Señor. ¿Sí? Tenemos esa responsabilidad de crecer. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice a continuación, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el grupo entonces de creyentes, mis amados hermanos, que se extiende hacia arriba, buscando adorar a Dios. Es el crecimiento devocional, perseveraban en la doctrina, en la oración. Es el crecimiento devocional de la iglesia hacia el Señor. Cuando usted esté trabajando con un grupo de creyentes, con un grupo de conexión, con una célula, con un grupo, entonces llévelo a desarrollar una conexión hacia arriba, una extensión hacia arriba, una conexión con Dios, un crecimiento devocional, que perseveren en la oración. Y ese número crece, se multiplica, porque dice la Escritura al final del versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, crece en número y crece en calidad, es en calidad y en cantidad. Decía uno de mis profesores, un misionero brasileño, que me dio una de las materias que era estrategias para el crecimiento de la iglesia. Aquí el asunto no es de cantidad o calidad. Hay quienes dicen, no, la calidad es lo que más importa. No importa que seamos bien poquitos, pero que sea calidad. Sí, que los hermanos estén bien firmes y no importa que seamos poquitos. Y hay otros que están preocupados solamente porque sean muchos. ¿Es cantidad o es calidad? Son las dos cosas. Ese es un crecimiento integral. Debemos de alcanzar al mayor número de personas y debemos de discipular adecuadamente a cada una de esas nuevas personas. Aquí vemos a la iglesia del primer siglo ejerciendo ambas cosas. Perseveraban en, y como resultado de una sana doctrina y una práctica correcta, entonces el Señor añadía a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque muy pronto el testimonio de consagración de unos pocos va a afectar a otros y el evangelio es atrayente.
La vida cristiana tiene que ser atrayente. Las personas tienen que desear la buena vida. Y la buena vida se encuentra solamente en el Señor Jesucristo, en su palabra, en su evangelio, que transforma nuestras vidas, que le da un nuevo sentido, que le da un nuevo valor. Y las personas que ven a una persona que realmente, genuinamente es feliz, desea ser feliz. Entonces, una extensión hacia arriba, pero es también una extensión hacia adentro. Entonces, el desarrollo de la comunión y del discipulado transformador de la iglesia debe ser una preocupación nuestra. Es conectarnos con Dios, pero es también conectarnos con los hermanos, en donde haya armonía, en donde haya comunión. Es una extensión de la iglesia hacia adentro. La iglesia tiene que ayudar a ministrar hacia arriba, hacia Dios, pero también hacia el prójimo, en una manera horizontal, hacia adentro, hacia los miembros de la iglesia. Pero nunca olvidarse de la razón de la existencia de la iglesia. ¿Por qué el Señor Jesucristo fundó su iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer? Es lo que la iglesia hace debe de reflejar lo que Cristo Jesús estaría haciendo. Es el cuerpo de Cristo. Y Cristo Jesús fue enviado para redimir a la humanidad. Cristo Jesús vino para servir a los demás. Es la iglesia entonces que ha de verse involucrada, envuelta, ocupada en esta tarea de servir a otros, de extender el evangelio, de predicar el evangelio, de modelar el evangelio. Es entonces, amados hermanos, sí, ese crecimiento devocional, una extensión hacia arriba, hacia fortalecer a los miembros de la iglesia, pero jamás nos hemos de olvidar de cuál es la razón por la cual la iglesia está aquí. Él es el cuerpo de Cristo. Así como el Padre me envió, yo los envío. Así como el Padre me envió, yo los envío. Es el Señor Jesucristo que nos está enviando. Entonces esto quiere decir una extensión hacia afuera. Es decir, que la iglesia existe no para servirse a sí mismo. La iglesia existe para servir y dar su vida en rescate por aquellos. Nosotros no vamos a poder hacer una acción mesiánica como la del Señor Jesucristo, pero sí nos podemos dar a ellos en servicio, en entrega, en cuidado, en preocupación por ellos. Es una extensión hacia afuera. El cumplimiento de la misión de la iglesia con el evangelio integral de servicio hacia ella y hacia la comunidad. Hemos de tomar cuidado de nuestros hermanos que están necesitados, pero hemos de tomar cuidado también, hasta donde nos sea posible, de los que están allá afuera. Esto es lo que la iglesia hacía, mis amados hermanos. Tenían favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo. O sea, no solamente había aceptación dentro del núcleo de creyentes, pero la aceptación era también de los de afuera. Porque la iglesia estaba tocando la vida de los que estaban afuera. Era una extensión hacia afuera. Esto es el evangelio integral de servicio. Es lo que el Señor Jesucristo hacía. Se preocupaba por las necesidades de ellos. Emocionales, espirituales, físicas, pero también materiales. Necesidades morales. Eso es un ministerio integral hacia la comunidad. Bien, preguntas aquí, hermanos. Comentarios. Jaime. Sí, hermano Jaime. Hermano, vamos a testificar de cómo cuando uno trabaja en las cosas de Dios, Dios responde. Hemos estado oyendo de parte de la iglesia a los ejidos de aquí de Ramos Arizpe. Sí. Y la gente no tiene bien identificado. Iniciamos con un ejido. Sí. Iniciamos con el tercero ya. Y la gente, el segundo ejido nos dijo, la gente que está viniendo de la iglesia, mándalos para acá también. Sí. Y ellos se dieron cuenta que cada vez que nosotros vamos a ese ejido, de parte de Dios hay bendición. Buena bendición. De que realmente vamos y al día siguiente cae un agua pero sabrosa en todo ese ejido. Sí. La gente ya está comunicando directamente que
vengan para acá también, que vean con nosotros también, porque no también queremos la lluvia. Sí. ¿Qué es la lluvia? Implica que nos van a tener que aguantar un rato predicando la palabra de Dios, primero, y luego posteriormente viene lo demás. Siempre el ejemplo es, hermano, primero la palabra de Dios y después viene la bendición de parte de Dios. ¿En qué? Ahí entra la iglesia, hermano, llevando ropita, llevando, Sí. llevando zapatos, llevando. Hermano, la gente dice, el gobierno tiene que abandonarlos, nadie viene, solamente vienen ustedes como pueblo de Dios. Y es una Sí. cosa bien preciosa cuando la gente reconoce que solamente el pueblo de Dios viene y ve por sus necesidades. Es lo que no hacen las autoridades. Y eso, hermano, es hermoso, nadie me puede callar. ¿Verdad? Precioso. Sí. Gracias, hermano Jaime. Qué hermoso testimonio, hermanos. De eso se trata precisamente un ministerio integral. De eso precisamente se trata. Mire, yo quiero reafirmarlo compartiéndoles estos versículos. Anote, por favor, Hebreos capítulo número 13, versículo 2 al 3. En Hebreos capítulo 13, versículo 2 al 3, dice así: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Escucha, amor fraternal. Eso es lo que debe de estar permeando siempre en la vida de la iglesia. El amor fraternal. Es ese amor, mis amados hermanos, que va a cubrir multitud de pecados. ¿Sí? O sea, que vamos a aprender a tolerarnos unos a otros. No que seamos perfectos, pero que estamos comprometidos con el amor. Permanezca, dice el autor de Hebreos, permanezca el amor fraternal. Donde haya un compromiso inquebrantable, inconmovible de cada miembro de la iglesia, no importa su posición de liderazgo, de cada miembro de la iglesia, por guardar la unidad del Espíritu, por vivir en amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor es una decisión. Permanezca el amor fraternal. El amor es una decisión. Si no, no fuera un mandato, es un mandato de parte de Dios. Y la decisión de si cumplo el mandato de Dios o no lo cumplo. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato de Dios que implica una decisión. El amor es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, una iglesia que va a ejercer un ministerio integral debe de tener en mente el compromiso y la responsabilidad del amor fraternal. Dice el autor de los Hebreos, permanezca el amor fraternal. Pero aparte de eso, hermanos, en este ministerio integral, no solamente el amor fraternal hacia adentro, dice también, no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Qué significa esto? Son actos concretos, expresión de un amor. No os olvidéis de la hospitalidad. ¿Cómo somos nosotros de hospitalarios? Esta es una recomendación muy puntual y bastante valiosa para que nosotros los siervos de Dios nunca nos olvidemos de esto, particularmente. No quiere decir que cada hermano no, porque esta es una carta enviada a todos los hermanos, a los hebreos, a los que estaban en la dispersión. Pero la hospitalidad es uno de los requisitos de los pastores. El siervo de Dios debe de ser, entonces, hospitalario. Contribuir al evangelio con la hospitalidad. Entonces, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Y luego dice la razón de por qué. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos. ¿Cuántas iglesias tienen un ministerio a la prisión, hermanos? Yo no lo sé, pero no muchas. Este es un ministerio integral. Acordaos de los presos. Es bueno preocuparnos por cada una de las organizaciones de la iglesia, cualesquiera que sean, cualesquiera que tenga. Pero no se olvide que son para cumplir con la misión de Dios. O sea, es la misionología. La estructura debe de responder para facilitar que la iglesia cumpla con la misión. Y la iglesia va a cumplir con la misión, con la misionología, cuando tiene muy claramente cuál es su cristología.
¿Quién es el Señor Jesús? Y la iglesia del primer siglo, entonces el autor de los Hebreos les está diciendo que no se olviden de la hospitalidad y que se acuerden de los presos. Ya lo sabían, sí lo sabían, pero se les había olvidado. La iglesia hoy en día, algunas iglesias, se han olvidado de esto. Esto es lo que significa el ministerio integral. Acordaos de los presos. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Interesante, ¿no cree? Ese es un ministerio integral. En Santiago 1:27, mis amados hermanos, esa es otra cita que yo quisiera que usted apuntara. Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? La religión pura y sin mácula delante de Dios. Dar a los viudas y a los huérfanos en sus necesidades. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, una vida de santidad y una vida de servicio. Es un ministerio, es parte del ministerio integral. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, en sus tribulaciones. El hermano Jaime hace un momento mencionó el testimonio en aquella comunidad donde han ido ellos a servir, y dijo que les habían mencionado y les habían dado las gracias porque iban, y dijeron: porque aquí las autoridades ni se acuerdan de nosotros, el gobierno no se acuerda de nosotros. Es una responsabilidad que los gobernantes tienen, porque el Estado es una institución divina y tiene asignado por parte de Dios de ver por los necesitados, tiene esa responsabilidad. Pero ellos no conocen a Dios. Un día tendrán que darle cuentas a Dios. Los gobernantes los que hay han sido establecidos por Dios y tienen una tarea que cumplir. Lo sepan ellos o no lo sepan, tengan la convicción o no tengan la convicción, un día le tendrán que dar cuentas a Dios. Pero nosotros, la iglesia, mis amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad de ver por esto. Esto no es asunto del DIF. Este es un asunto de la iglesia. ¿Cómo nos organizamos para atender esta responsabilidad? Por lo menos vayámoslo haciendo en el contexto de la dinámica de nuestra iglesia. Pablo decía: pon en la lista la que en verdad es viuda. Y él decía y explicaba qué era lo que quería decir con la que en verdad es viuda. Se estaba desamparada, la que en verdad está desamparada. Porque la que tenga hijos en la iglesia, aprendan primero sus hijos a tomar responsabilidad de ello, para que la iglesia no sea agravada. Porque los fondos de la iglesia siempre están limitados y no podremos suplir todos, no podremos suplir todas las necesidades. Entonces, pero no deja de ser parte de un ministerio integral. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude para que podamos cada día hacer un ministerio integral que agrade a nuestro Dios. Santiago dice que la religión pura, la religión sin mácula, delante de Dios, no ante nuestros ojos, no ante los ojos de los demás o a los que quieran ponerse en la posición de calificadores, es delante de Dios. La aprobación de Dios es esa: ver por las necesidades de los que están desvalidos, de los que están desprotegidos. En Hechos capítulo número 9, hermanos, nuevamente yo quisiera ahí en el versículo número 36 señalar cómo se manifestaba la práctica de los creyentes en la naciente iglesia. Y había una hermana, una discípula llamada Tabita,
dice la Escritura, que quiere decir Dorcas. Había muerto, ¿verdad? Y entonces es resucitada. Pero lo que quiero señalar aquí es que Tabita o Dorcas tenía una característica en su vida. ¿Qué dice la Escritura que hacía Tabita y Dorcas? Esta abundaba en buenas obras. Con el asunto de que nosotros no somos salvos por las obras, muchas de las veces nos abstenemos de hacerlas. Y no tomamos en consideración que fuimos creados precisamente para eso, para buenas obras. Porque eso es lo que la Escritura dice, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En esta nueva naturaleza que hemos recibido nosotros, en esta nueva vida que se nos ha conferido, ha sido con ese propósito. Hemos sido creados, somos una nueva creación. Experimentamos el nuevo nacimiento. Hemos sido creados para buenas obras. Hermano, hermana, ojalá y cada día, cada uno de nosotros, tengamos muy adentro de nuestro corazón una carga, no para ser aprobados delante de Dios y ganar la salvación, pero fuimos creados para eso, de preocuparnos por lo menos por la anciana de la iglesia, por el enfermo de la iglesia, aquel que no tiene quizá transporte y que nos ofrezcamos para llevarlo. Es decir, hacer buenas obras. Para un niño que está abandonado por sus padres, que no tiene quien le comparta una palabra que le anime, que le estimule a seguir en la vida cristiana, a lo mejor sus papás ni siquiera conocen al Señor. A lo mejor ni siquiera tienen la figura paterna en el hogar. Pero si nosotros compartimos una palabra, o llevárselo a tomar un helado, o simplemente saludarle y decirle una buena palabra que le levante el ánimo. Dice la Escritura que un ministerio integral que hacía esta hermana, que es un gran ejemplo, es que ella hacía muchas buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios nos llama a nosotros a hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Eso es un ministerio integral. Cuando usted esté discipulando a una nueva persona, amados hermanos, no se olvide. Yo no estoy diciendo que esto está equivocado, pero lo básico, lo elemental, sí es la memorización de textos bíblicos y conocer la palabra. Pero con el propósito de que lleguen a ejercerlo y lleguen a vivirlo a través de una vida cambiada y transformada, una vida de entrega, una vida de servicio. Cuando estamos discipulando a alguien, eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Enseñándoles. Pero enseñándoles a qué? A que memoricen, enseñándoles a que guarden. Y esa palabra que está traducida como guardar significa a que las observen, enseñándoles a que las vivan, enseñándoles a que las modelen. Esta es la dinámica de esta estrategia, hermanos, que usted va a hacer discípulos modelándole. Usted va a estar ahí con ellos. Ellos van a ver lo que usted hace. Y usted va a tocar la vida de estos nuevos discípulos, enseñándoles la palabra, pero modelándole con su vida. Esta es la estrategia, este es el corazón de esta estrategia. Usted hace los discípulos entonces, mentoreándolos, estando ahí con ellos para ayudarles y asistirles. Y luego después animarlos a que ellos solos lo hagan y que también se reproduzcan. Tabita era esa clase de discípulo que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Buenas obras y ofrendas. Buenas obras y ofrendas. Sí, hermanos. Porque la causa del evangelio no puede avanzar si nosotros no damos de lo que Dios nos ha dado.
Cada uno de nosotros como siervos del Señor Jesucristo tenemos la responsabilidad de practicarlo y de enseñar a través de nuestra práctica a nuestros hermanos en la iglesia. Y cuando nos estamos reproduciendo como discípulos y estamos discipulando a alguien, hemos de enseñarle también a eso con nuestro ejemplo. Y tenemos que enseñarle, por supuesto, el texto bíblico. Pero hemos de animarle y estimularle a hacer eso. Eso es un ministerio integral. Algunos dicen, con que yo dé dinero y ya no hago lo demás. Con que yo dé mi ofrenda, ya cumplí. Y se olvidan de ministrar, se olvidan de servir, se olvidan de visitar a los huérfanos, se olvidan de visitar a las viudas, se olvidan de visitar a los presos, se olvidan de ayudar al que tiene hambre. Se olvidan de darle aún un vaso de agua al que tiene sed, porque debe estar seguro y debe de recordarlo. El Señor Jesucristo no se equivoca. Aún un vaso de agua dado en su nombre no se va a quedar sin la debida recompensa. Esa es la promesa de nuestro Dios. Entonces, hagamos discípulos con este sentido de conciencia, de ejercer un ministerio integral. Yo quiero darle este otro pasaje. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol San Pablo le escribe a los hermanos en aquella región, en aquella ciudad, en el capítulo número 9. En el capítulo número 9 de esta carta, el apóstol San Pablo nos va a mencionar unas interesantes lecciones. Cuando él está escribiendo aquí en el capítulo 9, en el versículo 8 y 9. Dice, y poderoso es Dios. ¿Dudaremos del poder de Dios? Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Pablo está hablando de la gracia de dar y dar con generosidad. Yo le doy gracias a Dios por la generosidad de las iglesias que desde el primer día que decidimos consagrar nuestra vida al servicio del Señor en una manera de tiempo completo, han tomado siempre cuidado de nosotros. Han sido muy generosas. Y puedo dar testimonio a través de más de 40 años. Pero también, ahora en estos últimos 5 años de ministerio aquí, a través de esta hermosa institución, en donde ha habido momentos de extrema escasez, puedo dar testimonio de la gracia de Dios, de ese Dios poderoso, porque ha obrado en el corazón de siervos, ha obrado en el corazón de iglesias que han sido generosas y que por la generosidad de esos hermanos y de esas iglesias, este ministerio no solamente ha permanecido, pero ha madurado y ha crecido. En medio de fuertes necesidades, pero ellas nos han permitido ver y contemplar la gloria de Dios. Porque poderoso es Dios, dice el apóstol San Pablo, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ayuda generosa. Eso es parte de un ministerio integral. Nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nunca debemos de olvidar la generosidad. Generoso es Dios, esa es su naturaleza. Y la naturaleza de Dios se ha de manifestar en la naturaleza de sus hijos.
Él por naturaleza es eso, es el bendecidor. Eso es nuestro Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede ser otra cosa sino bendecidora. Bendecidora a las comunidades, a las personas, a los que están dentro y a los que están fuera. Que Dios nos ayude en esta interesante tarea que tenemos todavía por delante. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Bien, nos quedan solamente 8 minutos, más los que me robaron porque llegaron tarde algunos. No es reclamo, es entendimiento, sobre todo en las ciudades mega, en las áreas conurbadas donde a veces el transporte no es tan sencillo, ¿no? Pero vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, hermanos. Solamente quiero mencionar para cerrar este tema, este capítulo, que todo esto está basado, sí, en la vida de la iglesia. Aquí nos muestra cuál era la vida natural de la iglesia. Ese ministerio integral personificado por el Señor Jesucristo, pero tiene una raíz aún más profunda. Desde el principio, nosotros podemos ver en la Escritura la dignidad del ser humano. Eso es lo que debe a nosotros movernos. La dignidad del ser humano. Tiene que ver con la dignidad del ser humano que fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, eso es lo que nos debe de mover a un ministerio integral. El ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios ha sido afectado por el pecado y Satanás trata de distorsionar a través de muchas maneras la dignidad del ser humano. Entonces, tiene su base allí en la dignidad del ser humano, pero no nos olvidemos también que las perspectivas del ministerio integral están claramente identificadas a través del ministerio del Señor Jesús, de la práctica de la iglesia, pero la palabra también nos dice allí a través de Cristo que restaura. Vemos nosotros en la Biblia la creación, ahí en los primeros capítulos de Génesis, capítulo 1 y 2, en el capítulo 3, la caída del hombre, el hombre que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pierde todo eso, entonces a través de la caída. Pero luego Dios hace la intervención divina al enviar a su Hijo y viene la redención, o sea, nos rescata, nos salva, nos libera del pecado, nos redime. Eso es redención, la teología de la redención es eso, nos redime del pecado, es decir, somos redimidos. Él paga el precio de nuestra culpa. Nosotros fuimos vendidos al pecado. Él viene y nos compra con el poder de su sangre preciosa. Entonces, la dignidad del ser humano está allí. Dios lo creó, ha caído, pero Dios lo rescata y lo hace una nueva creación. Isaías en el capítulo 65 habla precisamente de eso. De lo que nos es descrito más ampliamente todavía allá en el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando habla de la nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra, un lugar de armonía, de paz, de tranquilidad, en donde aún el cordero y el león apacientan tranquilamente. Es la nueva creación de Dios. Entonces, todas estas cosas, hermanos, son asuntos de cuestiones con fundamentos teológicos profundos que nos tienen que llevar a reflexionar, y bíblicos, porque hemos analizado también allí en la vida del Señor Jesucristo y la vida de la naciente iglesia y el ministerio que ejercieron los apóstoles en un ministerio, en un plan integral. Así es de que concluimos con eso. Son las bases bíblicas, teológicas de un ministerio integral. Yo espero, hermanos, que les sea de mucha bendición en los años futuros, que Dios nos permita continuar llevando adelante. Pero quiero decirle, como esta es una asignatura que va a tener una calificación, yo quiero recordarle que necesita entonces, para su calificación final, desarrollar un plan de acción que responda a la necesidad de la comunidad donde usted está ministrando.
una casa, una célula, en la comunidad donde usted está ministrando. Algunas posibilidades para eso son un comedor comunitario, taller de manualidades, taller de prevención de alcoholismo, drogadicción, pandillas, explotación infantil, maltrato, etcétera, etcétera. Cualquier área. Algunos de nuestros estudiantes en los diversos campos donde ellos van, eso es precisamente lo que están haciendo. Mejoras a la comunidad, de qué manera pueden intervenir en la comunidad para dar testimonio, brigadas médicas que puedan llevar. Ya nuestro hermano Jaime nos ha dicho algunas de las cosas que ustedes están haciendo y queremos animarles a continuarlas haciendo. Queremos animarles a continuarlas haciendo. Seguramente que ustedes que de otras iglesias, de otros grupos que no han tomado participación en esta mañana, también lo están haciendo y queremos también animarles y estimularles a seguirlo haciendo. Y habrá algunas otras, ¿no? Algunos de nuestros estudiantes a veces en las comunidades les han pedido que les ayuden con la alfabetización con los niños, algún programa de artes, deportes, alguna cosa que puedan hacer. Entonces, hermano, ustedes van a presentar un proyecto. El examen final consiste en eso. Y van a utilizar, ahí en la plataforma van a aparecer dos formatos. El formato 1 y el formato 2. Ahí en la plataforma, cuando ingresen a su clase, ahí van a tener esos formatos que les van a servir de guía. Sí, hermano Pacuot. Hermano Pacuot, vi que levantó la mano. Sí, fíjese que trato de no participar de eso porque yo no soy alumno regular, director. Sin embargo, nos da mucho gusto porque todo esto confirma lo que se nos ha dicho desde muchos foros, sobre todo la palabra. Sí. Tenemos un grupo bien grande, aquí somos 20, pero hay un grupo de 35 hermanos que ayudan a misiones. Ajá. Pero lo que más nos está angustiando y desde hace 100 años es que nuestro templo está rodeado de cantinas. Hay 44 cantinas en estas manzanas alrededor. Sí. Son personas muy necesitadas. Sí. No hemos encontrado todavía la forma en que podamos ayudar y bendecir a estas gentes. Sí. Agradeceríamos cualquier buena idea que nos llegue, ¿verdad? No se nos ocurre que tenemos porteros que no dejan entrar ebrios al templo y es el único ministerio que tenemos y nos duele. Ha habido veladas de oración para pedirle al Señor que quite esas cantinas de aquí. Casi le pedimos que mande al diablo a todos los borrachos. O que los concentre en un lugar, ¿no? Quizás ni siquiera ha habido la sensibilidad de decir, necesitamos ir por ellos, alcanzarlos, porque sí, están absolutamente perdidos ellos y sus familias. Sí. Yo espero que esta tarea encienda los focos de los hermanos para una lluvia de ideas, qué hacer con nuestros vecinos, porque ese es nuestro entorno real. Sí. El otro entorno es el mercado Juárez, que está lleno de satanismo, de la santa muerte, brujería. No sé si cuál es más peligrosa, pero esos son nuestros vecinos. No hay casas, no hay familias, hay malos negocios. Sí. Eso es lo que le quería yo comentar, para que desde allá también vean, nos puedan compartir algunas ideas, pero estamos abiertos, queremos trabajar. Ahorita nuestras misiones están bien distantes, porque aquí no vemos cómo ayudar a esta gente cercana. Sí. Y me alegra que estemos yendo lejos, pero aquí tenemos una carga. Sí, sí. Pues hermano Pacuot, gracias por compartirnos esta carga que ustedes tienen y esta necesidad. Sin duda alguna que habrá algunos recursos y nosotros vamos a estar en comunicación con ustedes y vamos a buscar también algunas personas que ya están haciendo este tipo de ministerio para que a lo mejor nos acompañen y les visitemos y estemos por allá con ustedes, hermano. Seguramente que hay muchas posibilidades, hay mucho que se puede hacer y yo le doy gracias a Dios porque Él ya ha puesto esta visión en su corazón y esta carga y seguramente que la iglesia la va a abrazar y el Señor Jesucristo será glorificado a través de ello. Vamos a hacer todo lo que en nuestras manos esté
para estar a su lado y ayudarles a sobrellevar esta carga y hacer algo para que se pueda aligerar. Así es de que estaremos en contacto, hermano Pacuot. Gracias por haber compartido esto. De eso se trata, hermanos, la dinámica cuando estamos en un grupo. Estamos estudiando, estamos reflexionando, estamos compartiendo experiencias y también necesidades. Y podemos orar por ellas, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo también. Vamos a hacerlo despidiéndonos ahorita en un momento, pero antes quisiera decirle entonces, no se olviden, hermanos, de ir a la plataforma, accesar a la clase y ustedes vean ahí el formato 1 y el formato 2. Ustedes tienen como fecha límite para entregar ese proyecto de Ministerio Integral, como fecha límite, agosto 10. En agosto 10, tome nota por favor, agosto 10 es la fecha que yo voy a esperar para que usted envíe en la plataforma el formato 1 y el formato 2 que ha trabajado, haciendo una propuesta de un ministerio integral para ese lugar donde usted está sirviendo. Y también quiero añadir para aquellos que todavía no han entregado algún reporte, los reportes mensuales que se deben hacer, quiero felicitarles porque muchos ya los han entregado, pero hay algunos otros que por alguna razón u otra les están haciendo falta algunos reportes. Entonces, esa también va a ser la fecha final en la que ustedes podrán someter si le hace falta algún reporte. Entonces, hermanos, ese reporte, no lo olvide, son 7 asuntos básicos: los nuevos contactos, las nuevas conversiones, las nuevas personas bautizadas, los nuevos líderes en entrenamiento que usted ya debe de estar trabajando con ellos, los nuevos grupos, las nuevas personas en grupos y los nuevos líderes con grupos. Por supuesto que esto es algo gradual que se va desarrollando y pudiera ser que en un momento dado no los hubieran cumplido con todos, pero es una dinámica y aquí no termina, aquí termina solamente el módulo 12 y esto como una clase, pero ustedes continúen implementando, continúen desarrollando esto hasta que lleguen a ver los frutos. La meta final es que haya nuevos grupos, o sea, es la multiplicación. Entonces no se olviden, hermanos, de esos reportes y bueno, pues hermanos, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y yo creo que algunos de ustedes querían que ya terminara esta clase. Y hemos terminado.